Ok, bueno, pues miren ustedes, aparte de los expositores que tenemos aquí en el grupo de historia del Parque de la Revolución, pues también tenemos invitados. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, puesto que, bueno, aparte de ser amigo personal, es un escritor muy reconocido aquí en Chihuahua, tiene un programa de radio, pero bueno, ahorita René Chávez nos dará los datos de su currículum, pero aquí se encuentra con nosotros el licenciado Leo Zavala Ramírez. Él viene a dar un tema pues muy interesante aquí en Chihuahua. Es la historia de pensiones civiles del estado de Chihuahua. Pero bueno, aparte de saludarlos, le voy a pasar el micrófono a René Chávez para que nos dé el currículum de nuestro expositor. Gracias. Licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes por ahí en la plataforma, los que están conectados a través de la plataforma Zoom. Un saludo y aquí a los compañeros que nos acompañan aquí en el corredor Miguel Anguiano Carlos, el Parque de la Revolución. El día de hoy, pues, tenemos aquí uno de la visita del licenciado Leo Zavala Ramírez, que nos va a platicar sobre este tema, interesante historia de pensiones civiles del Estado, sobre su libro precisamente, ¿verdad? El licenciado Zavala es licenciado en Filosofía y Teología por el Seminario Regional del Norte, obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y la maestría en Derecho Político y Administración Pública por la UASH y el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. Es profesor en retiro de las materias de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Políticas Públicas en licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho de la UASH. Fue reportero y editor en los periódicos de Chihuahua, El Heraldo, Novedades, Norte y El Diario. Corresponsal del Financiero de la Ciudad de México y de La Opinión de Los Ángeles, California. Fue conductor de noticieros en la organización Radiorama y desde hace 17 años conduce el programa Contextos de Chihuahua en Radio Universidad y de la que fue consejero ciudadano. Por más de 32 años se desempeñó como director de vinculación institucional, titular de la Unidad de Información y secretario técnico de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado. Es autor de 5 libros: Apuntes para mis hijos, Chihuahua, 3 siglos, 100 entrevistas, Pensiones Civiles del Estado, su historia y su gente, Historia de los primeros 25 años y el más reciente, A la vera del camino. Actualmente es titular del despacho de abogados Zavala y socios en la ciudad de Chihuahua. Está casado desde hace 37 años con Lupita Fernández, que aquí nos acompaña, quien prepara un libro testimonial sobre Ábalos, de donde es originaria. Ambos son padres de la arquitecta Perla María Zavala y el licenciado Leonardo Zavala, y abuelos de Paula y Anaí Cantú Zavala. Entonces, pues le damos la bienvenida al licenciado Zavala y le cedo aquí el micrófono para que nos empiece a platicar sobre esta plática sobre el pensiones civiles del Estado, su historia y su gente. Antes, licenciado, y bienvenido. Muy bien, muchas gracias, maestro. Vamos a platicar sobre este tema. ¿Por qué platicar sobre este tema? Bueno, porque yo hace tiempo hice un libro con la historia de esta institución, porque esta institución, para la mayoría de ustedes, estoy seguro que la conocieron como pues una entidad emblemática de la salud en Chihuahua, de la historia de Chihuahua, sobre todo de la segunda mitad del siglo anterior y lo que llevamos de esto.
Y les decía que independientemente, o les quiero decir que independientemente de cualquier otra consideración, voy a referirme a la vida de este instituto, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, a quien luego llamaremos quizá nada más pensiones, porque es parte de la vida contemporánea de nuestra ciudad y del Estado. Y es una historia que he plasmado en un libro de 300, casi 360 páginas, en el que estuve trabajando en una investigación historiográfica casi 3 años para, para confeccionarla. Y hasta ahora me jacto de decirlo así como en una afirmación de perogrullo, pues es la mejor historia de pensiones porque es la única. Entonces, bueno, pues ahí está y no se ha escrito nada más. Además, el tema de la seguridad social, hasta antes de estos 3, 4 años, no se tocaba mucho el tema de la seguridad social. Hoy que hablamos de las pensiones del adulto mayor y que las pensiones o que las becas de los estudiantes, ya se habla más de la seguridad social, pero antes no era un tema muy tratado y sin embargo el Instituto de Pensiones ha sido pues un instituto muy, muy importante. El libro al que me refiero, en donde está escrito la historia, es un libro que se publicó a finales del año 2015 con el sello editorial de Laripse, una firma chihuahuense, y fue impreso en Gómez Palacio Durango, porque en ese entonces, curiosamente, la impresión de un libro estaba muchísimo más barata en la zona de La Laguna. Aquí estaba, por alguna razón que no adiviné, estaba muy cara la impresión. Es un trabajo de historiografía guiado fundamentalmente con el método cronológico en el que hablamos de la fundación y de todo el desarrollo desde principios de los años 50 hasta la fecha. Con este método tratamos de hacer coincidir las coordenadas de tiempo y espacio. Y ahí ponemos a personas, a lugares y a logros que se han tenido. Eh, fueron 3 años de investigaciones documentales, sobre todo basados en centenas de actas de la junta directiva de este instituto, en periódicos, en revistas, en solicitudes de información pública, en bibliografía de la seguridad social, que es muy parca, que es muy poca, muchas o varias entrevistas. También acudí a la tradición oral, a fotografías, y todo esto se fue sistematizando pues en las coordenadas, como decía, de espacio-temporales. Tiene este libro tres grandes apartados. Pensiones como institución pública, que tiene 3 capítulos. El contexto de la seguridad social y la fundación de pensiones, la vida interna de la institución. Luego, un segundo apartado que es el de los servicios y las prestaciones socioeconómicas, que tiene 4 capítulos. Y luego un tercer apartado que habla de los anexos técnicos de la administración. Hablamos sobre todo del padrón, de la situación financiera, de las leyes de pensiones. Empezaría diciéndoles que en este libro, lo que en este libro plasmamos, ¿por qué se llama pensiones civiles? Hasta 1925 solo había pensiones militares, no existía la seguridad social para los trabajadores civiles del gobierno federal, sobre todo. Entonces solo existían las pensiones militares, y en 1925 se promulgó una ley de pensiones civiles para diferenciarlas de las pensiones militares. En 1943, bueno, yo debo decir
que Pensiones se fundó en 1957. En 1943, unos 14 años antes, se había fundado la Secretaría de Salud y el Seguro Social. 2 años después de Pensiones, hasta después de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, se fundó el ISSSTE y la Seguridad Social de Pemex y de la Comisión Federal. Y Pensiones fue de los primeros servicios de seguridad social que se crearon en los estados de la República Mexicana, solo después de Jalisco y de Nuevo León. Pero todos los estados de la República tienen pensiones que no en todos se llaman pensiones. Por ejemplo, en Zacatecas creo que se llama, o en Guanajuato se llama, algunos tienen el nombre del pensioniste, pues, de cada uno de los estados. Se llama Istezón, Istezac, en Zacatecas, y aquí se llamó Pensiones Civiles del Estado. ¿En qué contexto se crea esta institución? A mí me parece importante, y sobre todo hablando a gente amante de la historia o investigadora de la historia. Se creó 4 años después de otorgado el voto a la mujer, en 1953. Se creó, lo recordarán, cuando Quintana Roo y Baja California aún eran territorios federales, cuando Estados Unidos estaba por entregar el chamizal a México, cuando se inauguró la carretera panamericana, cuando se canalizó ya aquí en la localidad del canal del Chubisca, o el río Chubisca, quiero decir, cuando se creó más o menos en ese tiempo la UACH y Cementos de Chihuahua, aceros, celulosa, y poco antes de que se inaugurara el Chepe, poco antes también de que nacieran las maquilas como tales. En ese tiempo, ustedes recordarán, había una economía en expansión. El campo producía algodón, mucho algodón, y la ganadería pues estaba también creciendo. Estaba en apogeo el sistema de riego de Delicias y la urbanización estaba acelerándose, sobre todo en Ciudad Juárez, en Cuauhtémoc, en Delicias, en Parral, en Camargo fundamentalmente. En el plano educativo se estaba implementando apenas el plan Chihuahua, que tuvo mucho que ver con la formalización del magisterio ya en el trabajo, y de ahí empezaron a demandarse la seguridad social para los trabajadores educativos del Estado. Esta obra de historia habla del pensiones del multifamiliar. Ustedes recordarán el multifamiliar. Habla de pensiones de los grandes fraccionamientos. Pensiones construyó varios e importantes fraccionamientos. Recordemos la magisterial, la burocrática, recordemos la unidad Presidentes, entre otros aquí en Chihuahua, pero otros muy grandes también, sobre todo en Ciudad Juárez. El pensiones, diría yo, de los préstamos económicos o préstamos a corto plazo a intereses bajísimos, de los servicios médicos de privilegio. Ese Pensiones nació en 1957. Debo decir también que duró esta institución mucho tiempo ajena a ser una institución de sesgo político. Es decir, su labor estaba en la práctica dedicada al servicio, a la seguridad social. Su participación política, si acaso la tenía, se ceñía a su relación con los grandes sindicatos, el sindicato de la sección 42 del CENTE, del sindicato magisterial, del sindicato de burócratas, de los 2 sindicatos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del sindicato de la Junta Central de Aguas. Y también se relacionaba con asociaciones de pensionados y jubilados. Me parece importante advertir que los asegurados y beneficiarios de pensiones han sido más o menos siempre
aún en la actualidad, menos del 3% de la población total de los habitantes del estado. Es decir, es muy poca gente la que está afiliada a pensiones civiles del estado, comparada con la que está afiliada al Seguro Social o al ISSSTE, pero sus derechohabientes, sobre todo sus asegurados, tienen mucha influencia en la vida del estado. ¿Por qué? Porque ahí están los maestros de educación básica, ahí están los maestros de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ahí están los funcionarios públicos que a través del Ejecutivo establecen las políticas públicas o establecen las leyes en el legislativo o cuidan de la seguridad pública y de la salud a través del gobierno o imparten justicia a través del Poder Judicial. Entonces, esta población que es muy poca, menos del 3%, pues tiene mucha influencia a nivel o en el desarrollo pues del Estado. Históricamente, los maestros son los fundadores, los maestros normalistas del Estado son los fundadores de pensiones civiles. Recordemos que en Chihuahua y casi en todos los estados hay dos grandes agrupaciones de maestros de la educación pública. Unos son los maestros del estado, de las escuelas estatales, y otros son los de la federación. Aquí los de la federación están en la sección 8ª y los del estado están en la sección 42, que antes era la sección 40. Estos maestros fueron los que crearon pensiones civiles del estado. En 1956 acudieron y empezaron un gran trabajo de demanda, de presión directamente con el gobernador Giner, a quien le pedían que estructurara ya una forma de darle la seguridad social a ellos, a los maestros. El general Giner pues no lo veía muy viable, ya que de alguna manera a nivel nacional se les estaban dando algunas prestaciones, y en ese tiempo, entre el 56 y el 57, empieza el tránsito del gobierno del general Giner al del general, ¿cuál general? Al del gobernador Teófilo Borunda, y bueno, pues como buen político en campaña, les prometió que sí, que podría trabajar para la creación de pensiones, y eso ayudó mucho para que Pensiones se creara a principios de 1957. Fue el 12 de febrero cuando el legislativo aprobó la ley que creó pensiones civiles del Estado. Esta ley se promulgó en el 23 de febrero de ese mismo año, 57, pero Pensiones no pudo entrar en funciones por razones que mencionaremos enseguida, hasta marzo de ese mismo año, es decir, como un mes y medio después. Una de las razones por las que no pudo intervenir o empezar a trabajar es que una parte del magisterio, que bueno, pues era un número muy importante, una parte del magisterio se inconformó con la creación de pensiones, porque en el Código Administrativo del Estado había un articulado que mencionaba que los trabajadores del Estado, una vez que cumplieran 30 años, de servicio, podían retirarse con el 100% de su sueldo, podían retirarse con una pensión con el 100% de su sueldo, cosa que en la práctica no sucedía. Ni los maestros ni los burócratas estatales se jubilaban, es decir, iban a pedir la jubilación y pues no la había, mejor le decían usted sígale en el trabajo. No sucedía. Pero ¿qué dijeron estos maestros? No, tenemos que hacer que se cumpla el Código Administrativo del Estado. ¿Y por qué estaban inconformes con la ley de pensiones que se acaba de aprobar? Porque esta ley, si bien consideraba 30 años de servicio cumplidos,
solamente ofrecía el 75% del último sueldo. Entonces eran 25% de diferencia. Hubo mucha inconformidad, hubo muchas reuniones y demandas, manifestaciones, manifiestos en los periódicos principalmente, pero finalmente terminaron aceptando la nueva ley de pensiones, y pensiones empezó a funcionar en el mes de marzo, repito, de 1957. Primero empezó a trabajar apenas con 11 personas en el segundo piso del Palacio de Gobierno, luego se fue a una esquina, en la mera esquina de la calle Séptima y Aldama, ya está derruido esa esquina como estaba. Luego se estableció en la planta baja del multifamiliar. En la Aldama y Séptima duró 3 años, y en la planta baja del multifamiliar estuvo a partir del 62, y ahí duró 18 años en la planta baja del multifamiliar, que yo creo que todo el mundo lo ubicamos allí en el Canal y calle 31, lo que antes era Avenida Revolución y calle 29 y 31. Los servicios que Pensiones empezó dando en 1957 fueron préstamos. Eran el mismo día, 23 de febrero, que el gobernador Teófilo Borunda creó Pensiones. Ese mismo día otorgó el primer préstamo a una persona cuyo nombre aparece en el libro, y en general creo que otorgó 15 préstamos ese día, porque era el principal producto que podía ofrecer Pensiones a sus trabajadores. De acuerdo con esa ley, o a los trabajadores afiliados, les descontaban el 3% de su salario para ir creando un fondo de retiro. Primero se crearon pues esos préstamos, y años después empezaron a otorgarse préstamos hipotecarios, y luego empezaron a otorgarse lo que se llama préstamos prendarios, y 9 años después, es decir, en 1966, empezó a otorgarse el servicio médico, del cual hablaremos enseguida. Servicios médicos, es decir, quiero decir que Pensiones estuvo 9 años solamente otorgando préstamos, y sus afiliados eran solo los trabajadores. Pero en 1966 empieza a otorgar los servicios médicos, y ya no afilia solamente a los trabajadores, sino afilia a los hijos de los trabajadores y a la esposa de los trabajadores. En ese tiempo, para otorgar servicios médicos, este rubro de los servicios médicos, de hecho, es el más identificado. Tanto en aquel tiempo, bueno, de 1966 para acá, y aún actualmente, cuando alguien dice, es que fui a pensiones o ando en pensiones, uno se imagina que anda en una consulta médica o yendo por un medicamento. No lo relaciona con otras cosas. Es pues por lo que estoy empezando con la cuestión de los servicios médicos, que tienen que ver con el servicio médico preventivo, quirúrgico, curativo, hospitalario y farmacéutico. También es importante decir que otros institutos de seguridad social, es decir, más de 30 institutos de seguridad social que tienen pensiones, muy pocos tienen servicios médicos. La mayoría solo otorga pensiones, jubilaciones y préstamos, la mayoría. Y en el caso de Pensiones del estado de Chihuahua, sí se otorgan los servicios médicos. ¿Qué hacen los otros para atender médicamente a sus trabajadores o a los maestros? Los atienden a través del Seguro Social o a través del ISSSTE. Aquí no, se atienden a través de pensiones. Pero para el establecimiento de los servicios médicos de pensiones también hubo inconformidades por parte del magisterio. Se creó un grupo importante que se llamaba Grupo Pro Democracia, un grupo de maestros muy combativos que no querían
el establecimiento de los servicios médicos, pero fíjense por qué razón. Es muy, muy, pues, subrayable este asunto. Ellos decían, nosotros queremos que se nos atienda en el Seguro Social o en el ISSSTE. No queremos que se nos atienda en las clínicas privadas ni por médicos privados. Estamos hablando de 1966. Eran ya las postrimerías del nacionalismo revolucionario, en el que todo lo que la ley, perdón, todo lo que hacía el gobierno federal o estatal y con el partido dominante eran como los logros de la revolución. Y uno de esos logros había sido el Seguro Social y o el ISSSTE. Entonces, ¿cómo nos vamos a atender con medicina privada si tenemos al ISSSTE y al Seguro Social, que por otra parte eran instancias que brindaban un servicio de primera en ese tiempo? Y entonces este grupo de maestros se opusieron a la creación de los servicios médicos de pensiones y convinieron con el gobierno del estado que iban a buscar la afiliación de todos los trabajadores del estado y los maestros al seguro social a más tardar el 31 de diciembre de 1965. Pero esto no ocurrió y entonces los maestros dijeron, tienen que resolver eso. Y el gobierno detuvo un poco las demandas de estos maestros diciendo, bueno, por lo pronto y mientras conseguimos que el Seguro Social o el ISSSTE los atienda, vamos a hacer convenios con los hospitales privados y con médicos particulares para que los empiecen a atender. Y ese convenio que se hizo transitoriamente como para que se resolviera durante 1966, ese convenio pues sigue vigente. Ya por casi 70 años sigue vigente, atendiendo pensiones en hospitales privados y con médicos privados en una combinación que se decía sobre todo al principio de las ventajas de la medicina social con la calidad de la medicina privada. Y hasta ahorita ha seguido con ese sistema de pensiones civiles. Finalmente los maestros que estaban inconformes fueron aceptando el nuevo sistema de prestación de servicios médicos de pensiones. Y hay que recordar que la lucha de los maestros por entonces era como muy significativa y muy sensible. Apenas habían pasado 5 meses del asalto al cuartel de Madera y el gobierno del estado estaba muy hipersensible a cualquier movilización. Entonces trató de apagar estas movilizaciones, pues consiguiendo las instancias particulares de la medicina. 3 años, por los primeros 3 años, el servicio médico solo se les brindó a los maestros. Es decir, del 66 al 69, solo a los maestros del estado. Y ya a partir del 69 se empezaron a incorporar algunos maestros de la Universidad Autónoma de Chihuahua y se empezaron a incorporar algunas categorías de trabajadores del gobierno del estado y más tarde, en años posteriores, se integraron trabajadores de instancias descentralizadas como la Junta de Aguas o incluso institutos autónomos como el Instituto Estatal Electoral, que no permanecieron mucho tiempo ahí porque no les fue muy conveniente a ambas partes, ni a pensiones, ni a ellos. Quiero decir que hubo un tiempo en que Pensiones dio su servicio médico también a los trabajadores del municipio, del estado de Chihuahua, pero fue por muy poco tiempo. En este libro de historia, uno de los propósitos es rescatar las figuras de quienes fundaron Pensiones, pero no del director que la fundó, ni del gobernador que la fundó, no de las grandes personalidades.
A mí me interesaba rescatar los nombres de los primeros trabajadores de pensiones civiles del Estado, de esos primeros 11 trabajadores, sus nombres completos. Y así como empezaron en el 57, cuando empezaron los servicios médicos, también rescatamos los nombres de los primeros 15 o 18 médicos que fundaron los servicios médicos de pensiones. Muchos médicos que seguramente si los mencionara yo, ustedes los conocen, pero de las primeras enfermeras que empezaron con pensiones en 1966. ¿Qué fue lo que empezó a brindarse? Pues se establecieron unos pequeños consultorios en algunos de los habitaciones del multifamiliar. El multifamiliar para entonces ya no era redituable. Por el multifamiliar costó como 37 millones de pesos construirlo. Y por las rentas al mes se recibían como 15,000 pesos de ese tiempo, pero 13,000 pesos o 12,000 pesos se tenían que pagar. Está bien. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Se tenían que pagar para algo relacionado con el mantenimiento del edificio y quedaban 3,000 pesos sueltos. Entonces, desde pocos años antes de que pocos años después que se inauguró el multifamiliar, empezó a verse la posibilidad de deshacerse del multifamiliar como lugar, como departamentos, pues, y ahí empezaron a establecerse, ya después del 66, los primeros consultorios, se estableció una botica, así se llamaban antes, en la planta baja, y en el segundo piso se establecieron un laboratorio de análisis clínicos. Llega 1979, 80 y se evacúa todo el edificio del multifamiliar y se empieza a preparar para que sean las oficinas totalmente para pensiones civiles del Estado. Y en cuanto a servicios médicos, ahí se construyó consulta externa fuera del edificio, se construyó urgencias, farmacia, un laboratorio y rayos X. Se creó un centro de orientación contra envenenamientos que en su tiempo fue muy, muy famoso por el servicio que brindaba todo el Estado de manera gratuita contra picaduras de animales venenosos, medicina preventiva, ambulancias, quirófano, odontología, detección oportuna de cáncer, diálisis, endoscopía, se introdujo el triage, los servicios de psicología, el expediente clínico electrónico. Entonces, en este libro se mencionan los tiempos en los que se fundaron y quiénes más o menos fueron sus fundadores, los trabajadores sobre todo. También se fue estableciendo un modelo de salud propio que diera preeminencia a la salud preventiva, porque en pensiones había mucha discrecionalidad. El médico podía ordenarte el estudio que él quisiera, casi no más porque era médico había que hacerse este estudio, no se le cuestionaba en nada, ni por otros médicos, ni nada. Y te mandaba con cualquier especialista sin más. Incluso en pensiones se empezaron a derivar muchos pacientes a Houston. Era el tiempo en el que a Houston había pacientes de pensiones, y esto poco a poco se fue viendo que no era financieramente viable, por lo cual se empezó a regular más la dispensación, por llamarle de alguna manera, de los servicios médicos mediante un modelo de salud de medicina preventiva. En ese entonces nació el médico de familia, y el médico de familia era por el que tenían que pasar todos los pacientes, y luego eran derivados, si era necesario, a los especialistas o a las superespecialidades o a los servicios de segundo o de primer nivel, de tercer nivel.
esos servicios, más o menos como por 1979, empezaron a establecerse también en Ciudad Juárez, hasta que en el 86 se creó un nuevo edificio también, 6 años después del edificio de aquí de pensiones. Esto es en cuanto a servicios médicos, pero en cuanto a vivienda, pensiones civiles, fue pues una gran entidad creadora de, pues no sé, unos 28, 30 fraccionamientos muy importantes. Construyó más de 5,000 casas en todo el estado. Otorgó más de 3,500 préstamos hipotecarios y curiosamente, a diferencia de otras instituciones de seguridad social, los asegurados no aportan para vivienda, es decir, no hacen una aportación para vivienda. Y aún sin eso, Pensiones construyó, como decíamos, los grandes fraccionamientos de Chihuahua de los años 70, de los años 80, casi hasta finales de los años 90. Ya nada más a finales de los años 90 se dieron unos últimos fraccionamientos en Ciudad Juárez y en Chihuahua, al norte de la ciudad. En cuanto a los préstamos a corto plazo, estos se daban a intereses muy bajos, se empezaron dando a fines de los años 50, se empezaron dando al 6%, con el 6% de interés. Eran los años 80, ustedes recordarán, en el año 82, cuando fue la devaluación del peso, cuando fue la expropiación bancaria, cuando la inflación andaba por arriba del 100%, pues Pensiones seguía dando préstamos al 6%. Sí, porque bueno, pues eran sus trabajadores. ¿Y qué hacían muchos trabajadores, maestros, burócratas? Bueno, pues pedían un préstamo a pensiones de lo que fuera, de 10,000 pesos, y iban y lo metían al banco y pues le ganaban mucho dinero. Luego creo, bueno, ya después, por los años, vamos como 2002, 2003, se suspendieron los préstamos y en el 2004 se consiguió préstamos bancarios, pero para hacer los préstamos a los derechohabientes ya con los intereses bancarios. Y así continúan hasta la fecha. También se establecieron préstamos prendarios. En esto estaba también el privilegio de los derechohabientes de pensiones, porque tú podías pedir, aparte de un préstamo a corto plazo, podías pedir también un préstamo prendario para comprarte un refrigerador, una estufa, una lavadora. Y empezó así con la compra de lo que se llaman blancos para el hogar, y luego se pasó también a los vehículos. Y ya todo mundo tenía un vehículo por el que te prestaban un porcentaje, creo que el 80-85% del costo total del vehículo. Las agencias de autos de Chihuahua estaban contentísimas con Pensiones porque sus derechohabientes o asegurados estaban comprando carro muy seguido porque el préstamo salía a interés muy bajo, y había otros préstamos de capacitación al magisterio, préstamos especiales, etcétera. Y luego viene, bueno, y había otras prestaciones, por ejemplo, los sindicatos como entes públicos o como personas morales también podían pedir préstamos. Y, por ejemplo, se me ocurre uno, el sindicato de burócratas pidió un préstamo para construir el Salón de Pinos Altos, que ustedes conocerán, donde hay fiestas y un salón de eventos sociales. Fue gracias a un préstamo de pensiones. Y así hubo un jardín de niños como otra prestación, la construcción de un estacionamiento, primero sin techar, donde se quería construir un centro comercial muy importante con precios bajos, así como eran las tiendas del ISSSTE, parecido. Y luego también se establecieron programas culturales, programas de la cultura física, etcétera. Todas esas prestaciones las fue dando Pensiones. Y luego viene el tema de las pensiones y jubilaciones.
este tema, como su nombre lo indica, pues es la esencia de pensiones. Por eso se creó para las pensiones y jubilaciones. Estas pensiones durante 56 años se sustentaron en un sistema que se llamaba de beneficio definido. Tú cuando entrabas a trabajar ya sabías que si completabas el tiempo de trabajo ibas a recibir el 100% de tu último sueldo. Cuando se crearon las pensiones, bueno, pues la esperanza de vida era de 54, 55 años en 1957. Entonces se pensaba que el trabajador iba a vivir 5 años máximo pensionado y ya se iba a morir. Sí, pero ahorita pues ustedes saben que la esperanza de vida anda por los 75, 77 años. Entonces todo eso no se previó desde la creación de pensiones, pero desde el punto de vista normativo, pensiones debía empezar a pensionar a los primeros trabajadores hasta 1972 y a jubilar a los primeros trabajadores hasta el 82 o el 86, pero no, empezó a pensionar a los primeros trabajadores, los pensionó en 1972, allí empezó a pensionar a trabajadores con recursos propios, porque en ese tiempo, fíjense, había el sistema de seguridad social para las pensiones y jubilaciones se basa en que los trabajadores en activo aportan lo que aportan como cuota de retiro para pagarles a los que ya están jubilados. Y en ese tiempo había 82 trabajadores en activo por cada jubilado. Pero luego en el 92 ya eran, en el 82 ya eran 82 activos, perdón, en el 82 ya eran solo 9 activos por un jubilado, y en el 92 eran 7 activos por un jubilado, y en el 2020 ya quedaban solo 3 activos por un jubilado, es decir, ya no había dinero para estarles pagando a los jubilados. Y este sistema que empezó a pensionar muy temprano, rápidamente colapsó, porque además se autorizó el pago de aguinaldo a los jubilados y pensionados, un pago que era solo para los trabajadores en activo, y luego en el 81 aparecieron las pensiones de viudez y orfandad, lo que hacían transvitalicias las pensiones, es decir, yo me moría, un trabajador se moría y todavía podía continuar con el beneficio de su esposa o sus hijos, y eso no fue todo, sino que se dijo, también se aprobaron las pensiones dinámicas. Es decir, si tú ganas 10,000 pesos y se aumenta el salario mínimo en 4%, pues tú ya vas a ganar 10,400 pesos. No sé si calculé mal, pero tú vas a ir aumentando tus pensiones. Todo esto hizo que colapsara este sistema que que ha tenido siempre desde hace mucho tiempo un grave problema financiero. Y luego además en otro tiempo se redujo el tiempo de jubilación para las mujeres. En vez de 30 años se les redujo a 28 años. Entonces toda esta situación hizo que colapsara pues el sistema de pensiones, porque el fondo de retiro, una persona que en toda su vida laboral ahorraba 5% de su sueldo, en toda su vida laboral ahorraba 300,000 pesos, por decir algo, se jubilaba con 10,000 pesos, y si podemos hacer 10,000 pesos mensuales, y si podemos hacer la cuenta, yo creo que esos 300,000 pesos se los acababa en año y medio o en 2 años, y esta persona generalmente vivía de 15 a 20 a 25 años, ¿y quién iba a pagar esa otra parte? Y ahí empezó el subsidio del gobierno del estado de las finanzas estatales para las jubilaciones, que todavía continúa y que continuará, a pesar de que ya hay una nueva ley en la que hay más aportación por parte de los trabajadores, no se les jubila con el 100%, y a este sistema se le llama de aportación definida. Tú sabes lo que aportas, pero no sabes lo que vas a recibir,
porque lo que hayas aportado, eso se va a distribuir en los años de tu esperanza de vida y no sabemos cuánto te va a tocar. Entonces el sistema financiero agobió mucho a pensiones, tanto por el lado de las pensiones y jubilaciones o por el manejo que se hizo antes de los préstamos, pero también porque por el servicio médico el trabajador paga nada más el 3%. Y todo lo demás que cuesta el servicio médico lo paga el patrón o el Estado. Es decir, si tú ganas 10,000 pesos al mes, se te descuentan, ¿cuánto es el 3%? 30 pesos o 300, ya no supe. Es bien poquito, pues se descuenta muy poquito. Y sin embargo, ¿cuánto te cuesta una intervención quirúrgica? ¿O cuánto le cuesta al patrón una intervención quirúrgica, los medicamentos, las consultas, etcétera? Es inviable financieramente y entonces por los dos lados, servicio médico y pensiones y jubilaciones, pensiones se volvió inviable. Ahora con la nueva ley se prevé que más o menos como para 1950, que ya todos los trabajadores que están todavía amparados por la antigua ley ya se hayan jubilado y vayan falleciendo. Es para cuando va a empezar a equilibrarse la economía para el 2050, la economía de la institución, pero por ahora es el gobierno del Estado y las instituciones afiliadas, la universidad, la Junta de Aguas, etcétera, los que están financiando esto. En pensiones ha tenido solamente 3 leyes, una en el 57, otra en el 81 y otra en el 2014, que es la última que ya cambió todo el sistema de pensiones. Este libro que yo empecé a escribir como por el 2012, antes del 2012, lo hice por la importancia de investigar los antecedentes, la creación, los objetivos, la influencia de pensiones que se volvió emblemático en la vida de Chihuahua, como les decía. Lo escribí porque es importante para mí visibilizar a sus creadores, especialmente a los trabajadores, desde su fundación, dándole nombre propio y presencia espacio-temporal. También me pareció importante para precisar el papel de maestros, burócratas y universitarios en su creación y en su permanencia. Porque si se conoce, también lo escribí porque si se conoce la historia de pensiones, tanto funcionarios como empleados actuales, pues van a darle un poquito de mejor sentido a su trabajo y a sus decisiones, ¿sí? Y porque me parece que las actuales generaciones desconocen los esfuerzos y avatares vividos para configurar este instituto que ahora les sirve y en mucho para ellos. Y también lo escribí para insistir en las razones estructurales de la problemática financiera de pensiones. Y también para ponderar aún pensiones que duró hasta 2014. Ya del 2015 para acá, o del 2014 para acá ya es otro pensiones. Ya atiende a mucha más gente porque integró a padres de familia, integró esposos varones y más o menos con la misma cantidad de médicos y de personal. Y porque es importante subrayar al pensiones originario, que solo daba préstamos y pensiones y jubilaciones, y luego se convirtió también en prestador de servicios médicos. Y porque este libro también quiere ser fuente de información para historiadores y estudiosos de la seguridad social. El tiempo que yo duré haciéndolo, aprecié mucho más el trabajo de los historiadores, de veras que tienen mucho mérito, y todos los avatares que sufren para publicar una historia que muchas veces no es bien ponderada. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a escribir esta obra, que les digo, se publicó en 2015 y bueno, pues ahí sigue a la venta. Mucha gente de pensiones, del magisterio, de la universidad la conoce, y mucha gente en general de los historiadores también han acudido a ella. De manera que pues es lo que yo les puedo decir. Yo quiero agradecerles que me hayan escuchado en este rato.
Especialmente quiero agradecer a Manuel Salcido Hernández, mi amigo y quien por ahora coordina todos los trabajos de ustedes, a Alba Oceta, que me hizo el favor de contactarme para invitarme, y yo me sentí muy halagado, y a René Chávez, con quien he estado coordinándome para esto. De manera que yo quisiera hasta aquí dejar esta charla, que espero no haya sido muy atropellada, porque pues quería abarcar varios asuntos, varios temas de los muchos que toca este libro, que se los vuelvo a presentar, y si algún día se les ocurre comprarlo, pues a mí no me enojaría esta situación. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas. Aquí iniciado doctor Iván Olivas. Adelante. Bueno, a mí me tocó trabajar en gobierno del estado, pues ya en este siglo. Y bueno, en una perspectiva de lo que era un trabajador, un régimen que era el trabajador de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Y cuando hablo de cuarta, hablo de gente que está bajo un régimen que se llama subsidio, que no tiene derecho a nada, a seguridad social, a servicio médico, a ninguna cuestión. Pues básicamente, pues el gobierno del estado junto con el federal son de los grandes violadores de los derechos sociales y laborales que existen en este país. Y luego el típico contrato determinado, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Y bueno, había una élite sindicalizada y luego la élite de pensiones. A mí me tocó tener Ichizán. Entiendo toda la cuestión que implica el problema financiero de los sistemas de pensiones, que es un problema global y nacional, pero también está la perspectiva de los derechos sociales y los derechos laborales, que al final de cuentas son derechos humanos, y la cuestión de la desigualdad que hay, y la inseguridad y la precariedad laboral, que es uno de los grandes problemas. Y los gobiernos, que se supone, ¿no?, son los que deberían dar el ejemplo ante el privado, son de los mayores precarizadores laborales que existen en México. Entonces, la pregunta sería, ¿qué perspectiva ve, maestro, en relación a que se pudiera, pues, finalmente crear un sistema igualitario de derechos para todos esos trabajadores, muchos que están sin protección y otros que probablemente tengan privilegios por encima a lo mejor de lo que es conveniente financieramente? Entonces, ¿cuál sería a lo mejor la vía para, en caso particular, gobierno del Estado, que pues muchas personas están en una situación de precariedad, incluso ahora con la última reforma que se creó el fondo propio? Sí, yo creo que el gobierno del estado, advirtiendo esta situación crítica de las finanzas, optó por cortar por lo sano, es un decir, porque no fue nada sano desde mi punto de vista. Es decir, activó una respuesta que sucedió en 1998. En 1998 decretó que todos, a partir de entonces, creo que fue en octubre, a partir de ese entonces, todos los trabajadores de confianza quedaban fuera de pensiones. Es decir, no iban a recibir ni el servicio médico ni la seguridad del fondo de retiro de pensiones. Todos los trabajadores de confianza, únicamente los sindicalizados. Y esto afectó a la universidad, y esto afectó al gobierno del Estado, a los trabajadores de confianza del gobierno del Estado, e incluso de alguna forma, aunque poco a poco, paulatinamente, y no tan fuerte, a los maestros. Y esto hizo que se empezaran a crear 1000 categorías de empleados por honorarios y de todos estos que mencionaba usted en su pregunta. Y con esto, ¿qué hizo? Bueno, pues resolvió en parte esta gran crisis financiera, porque luego se vio la baja en el crecimiento de
derechohabientes o de los asegurados al no entrar ya los trabajadores de confianza, pero los dejó en el limbo y empezó a darles el servicio médico a través del Ichisal, pero el Ichisal sin manejar un fondo de retiro. Luego, con la nueva ley, a algunos de esos trabajadores les empieza a ofrecer el sistema de retiro, pero ya en condiciones pues muy distintas a las que estaba en la ley anterior. Lo que le respondería pues en concreto es que me parece que esa fue una solución para el problema financiero que causó la primera ley de pensiones del 57 y que se corroboró con la del 81, que era para solucionar eso, que vendrá a traer sus beneficios, como decía yo, en el 2050 más o menos, pero que está el otro problema de todos los trabajadores que no tienen seguridad social. No lo resuelven, simplemente. Alba, tenemos una participación de Alba. Gracias. Antes que nada, le agradezco a maestro que haya aceptado mi invitación. La verdad que es un tema pues que nunca se había tocado y que pues nadie lo pudo haber planteado tan bien como usted. Me quitó muchas dudas, maestro, muchas dudas. Pertenezco a un taller de lectura de la sección 42 y muchos de los temas que usted abordó, los maestros lo comentan, o sea, los beneficios. Y pues ahora también cómo está la decadencia, cómo está el Instituto de Pensiones Civiles del Estado. Y también lo invito, maestro, que no sea la primera vez Sí, es la primera, ¿eh? Sí, pero que no sea la primera vez. Que no sea la última, que ¿verdad? no sea la última, que haya otras ocasiones. Un comentario, una prima mía, es enfermera, ella vivió ahí en el multifamiliar y era enfermera de ahí de Pensiones Civiles del Estado, y claro que vivió hasta que se desalojó. Entonces, muchísimas gracias, bienvenido y junto con su esposa, y ojalá que pues haya muchas charlas más en el próximo periodo Claro. que se abra. Gracias. Sí, Leo, quiero hacer una pregunta. Bueno, yo soy empleado de gobierno del Estado y tengo pensiones civiles del Estado. La cuestión es que ese problema de los dineros, la cuestión financiera, o sea, el gobierno siempre ha estado pendiente para salir adelante para solventar el gasto. Pero yo siempre he considerado que las aportaciones que dan los trabajadores siempre han sido mínimas, muy poquito porcentaje para lo que recibes. Sin embargo, también otra de las cuestiones es que cuando empezaron las negociaciones, aquí mi pregunta, los primeros que se oponían, según las pláticas que hay, eran los maestros. ¿Qué tan cierto es esto? De tal forma que si los maestros aprobaban en sus reuniones aumentar el descuento de pensiones, sería más llevadero el problema financiero. ¿Qué tan cierto es esta situación? Yo creo que las grandes prestaciones o las prestaciones de privilegio que otorgó pensiones en su momento fueron una respuesta política a una necesidad de seguridad social. Sobre todo estoy hablando de 1981. Y si hacemos memoria, no sé si ya estaba el licenciado Oscar Ornelas, no sé si entró en el 80 o en el 82, no recuerdo. A ver, si debía haber salido en el 86, entonces entró en el 80. En ese tiempo había una relación muy estrecha del gobernador Ornelas con el presidente de la República, que era Miguel de la Madrid Hurtado. Y esa situación hizo que hubiera mucho apoyo económico de la Federación para el Estado. Y de ahí
el gobernador se apoyó para plantear estos beneficios a los trabajadores. Es decir, si tú ganas 10,000 pesos y te jubilas con 10,000 pesos, pues ya no solo va a ser eso, sino que cada que aumente el salario mínimo, te voy a aumentar esos 10,000 pesos y así va a ir creciendo tu pensión. Pero no solo eso, también se lo voy a dar a tu viuda cuando tú te mueras y a tus hijos en determinadas condiciones. La creación de estas prestaciones se dio en un momento determinado cuando había mucho dinero y había que tener respuestas políticas, sobre todo con el magisterio. Es decir, había que quedar bien con el magisterio del Estado. Y sí, en efecto, cuando se pretendía plantear el incremento de cuotas de aportación para el servicio médico o para el fondo de pensiones, se le pensaba mucho cómo hacerlo, porque ¿qué irían a pensar los maestros? Y los maestros simplemente decían que no, que no. Aunque hubo una época, más o menos como por el 87, 88, en que los maestros fueron los que estaban apoyando el incremento de cuotas y quien se oponía era la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en el 87 incluso amenazó con salirse de pensiones si se incrementaban las cuotas. Pero sí, en efecto, el peso político de los maestros en la junta directiva de pensiones. Ahora ya han cambiado el mapa geopolítico ahí, ¿eh? Pero en ese tiempo el peso político andaba como por, ¿qué te diré? ¿O qué les diré? Yo creo que por el 60% del total, el peso político de los burócratas como por el 30 o el 25%, el de la universidad era muy poco peso político, pero entonces había que cuidar mucho esto de los maestros y mucho tiempo no se hizo nada ni para cambiar. El reglamento de los servicios médicos es un reglamento que nació en el 81, se implementó en el 82 y sigue con los mismos criterios de entonces. Tú pagas 3% de tu sueldo y tienes derecho a todo. Tienes derecho a casi todo, pues, en el servicio médico, y no solo tú, sino tu esposa y ahora tus papás, ¿sí? Y también el esposo. Entonces, vamos, como muy difícil mantener financieramente, y tú que eres contador, pues te das cuenta que esto es insostenible, pero que no se han tomado decisiones precisamente por criterios políticos. No se han tomado decisiones financieras por criterios políticos. Buenas noches. De este lado, Vénganse para acá, atrás. para que te Es veas. que me ven después y no te da miedo. Buenas noches. Mi pregunta sería la siguiente. En la década de los 50 empiezan los servicios de el ISSSTE en Chihuahua y la gente le llamaba pensiones, servicios médicos de pensiones a lo del ISSSTE. ¿Cuánto influyó esto para que se generaran pensiones civiles del Estado? Pensiones nació antes del ISSSTE, aunque el ISSSTE a nivel nacional se conocía en principio como pensiones civiles del gobierno, las pensiones civiles del gobierno. Así se conocía, por eso aquí se le empezó a llamar así. Pero pensiones se creó, pero el ISSSTE se creó en 1959. Aquí, bueno, se creó a nivel nacional en el 59. Y yo no sé si en Chihuahua se abrió inmediatamente la delegación, pero pensiones se creó con ese nombre, pensando en los primeros institutos que a nivel nacional se crearon aún antes del ISSSTE, que se llamaban pensiones civiles, y la ley de pensiones civiles que apoyaba a todos los trabajadores del gobierno. Por eso había esa combinación, ¿sí? Y al contrario, en muchos estados, a pensiones civiles del Estado, como ya nos decían hace un momento, se les llamaba el pensioniste, ¿verdad? O el pensiones de Zacatecas o de Nuevo León, con el nombre de ISSSTE, ¿verdad?
el listito, o el liste pequeñito de donde está. A ver si... ¿Alguna otra pregunta aquí en la sede? No hay. ¿Alguna pregunta en la plataforma? No hay. Es que está soltero. Adelante, Ramiro, pásale. Ramiro Alvírez, es que necesitamos que te escuchen también en la plataforma, por favor. Por favor, Ramiro Alvírez. Además, ya está muy visto. No, nada más. Gracias por permitirme la palabra y agradecer al maestro Leo. Lo que pasa, yo tengo la experiencia del ISSSTE. Efectivamente, se creó pensiones civiles unos años antes que el ISSSTE, pero el ISSSTE ya tenía una función en la Ciudad de México muy rudimentaria. Prácticamente se funciona el ISSSTE a partir del 60, ya formalmente, creando las oficinas de representación del ISSSTE en los estados. Originalmente cuando llega a los estados, pues llega nada más con la pura parte de prestaciones económicas, como nace pensiones civiles, préstamos hipotecarios, prendarios, pero no la parte médica. Ya cuando comienza a ser la parte médica, pues realmente el ISSSTE es una copia un poquito privilegiada de lo que es la ley del Seguro Social. El Seguro Social es más amplio, Universal. más universal. Pero el ISSSTE se concentra para dar servicio a la burocracia federal y pensiones civiles toda la burocracia estatal o los institutos de pensiones como ISSSTESON, como ISSSTE-Zacatecas, que son las pensiones de los estados para la burocracia estatal. Pero el problema que se ha iniciado de la parte financiera, que es muy fuerte, la verdad es que pensiones va a seguir el camino que ha seguido el ISSSTE y el Seguro Social. Debe llegar pronto, ya la modificación que hubo hace pocos años a lo que dicen la nueva pensiones, es que le tuvo que meter candado, le tuvo que meter un tope. Un freno. Un freno a las pensiones, porque o sea, estaba abierto, entonces podían jubilarse con el total del sueldo y pues iba a ser financieramente inviable. Entonces el Seguro Social mete el candado de 25, en aquel entonces salarios mínimos, o UMAS, y el ISSSTE mete el candado de 10 salarios mínimos, hoy 10 salarios o 10 UMAS, para que nadie, aunque tenga un sueldo muy alto, por ejemplo, el ISSSTE ahorita, ninguno se pensiona con más de 32,000 pesos ahorita en el ISSSTE, porque es el tope de los 10 UMAS. Y el seguro es más benigno y es el que más criticamos siempre por desconocimiento. El seguro tiene 25 UMAS. Entonces el seguro, pues, si 10 UMAS ahorita son 32,000, casi 33,000, pues el seguro puede ser 75,000 pesos. Dice, no, es que la gente, el seguro es muy malo con su gente, sus pensiones. No, el problema es el patrón, ¿sí? Que convence al trabajador de registrarlo con el salario mínimo. Bueno, pues el ISSSTE y el seguro y pensiones ya ahorita como ya en su camino va. Dice, pues a mí me dijiste que ganabas eso. Por eso la pensión es de 10,000, 12,000, 15,000. Porque tu patrón convenciste al trabajador y lo registraste con un salario que no es el que ganas. Ganas mucho más. Pero el ISSSTE y el seguro tienen la culpa. Porque a eso es lo que están aportando. ¿Sí? Entonces, el problema es fuerte. Pero el seguro del ISSSTE ya metió un tope. Por eso el seguro dice, te puedes jubilar máximo con 25 UMAS, ¿sí? Y con el promedio del sueldo de los últimos 5 años. El seguro. El ISSSTE dice, te puedes jubilar máximo con 10 UMAS y que sea el promedio del último año nada más. En eso es más benigno el ISSSTE que el seguro. Y pensiones civiles, si te dice, te vas a jubilar con el promedio del sueldo de los últimos 4 años. Entonces, pensiones es un prototipo parecido al ISSSTE que va caminando, pero no han puesto el tope para que no se registre. Entonces, por eso los sueldos de la burocracia estatal dicen, este es tu sueldo y esta es tu compensación. Sobre el sueldo se cotiza nada más, hago cuotas de las aportaciones a pensiones, pero sobre la compensación no. Si no, sería muy alto. Si así ya es inviable financieramente, imagínate cómo sería si no tuviera el tope. Claro. Entonces,
pensiones va caminando rumbo a lo que caminó y el ISSSTE y lo que le enseñó el seguro al ISSSTE. Claro, Eso. Muchas Claro. gracias. claro. ¿Vas a contestar? Sí, y todavía a esto había que agregar que en la antigua ley que se jubilaba con el 100% del último sueldo, muchos maestros y menos burócratas, pero muchos maestros, lo que solían hacer era que, siguiendo la ley, estaban en Chihuahua o en Chinipas o en Camargo dando clase y buscaban junto con el sindicato cambiarse a Ojinaga o a Juárez o a Palomas, a una sola zona fronteriza en la que ganaban el salario de la zona fronteriza, que es mucho más alto. Se aguantaban allá 4 años y entonces se podían jubilar con el sueldo más alto, cuando toda su vida habían estado aportando con un sueldo muy bajo. Y entonces eran todos esos, realmente, así se llama, abusos, eran todos esos abusos los que también fueron exprimiendo, así como yo decía de los préstamos, que había gente que pedía préstamos a pensiones para ir a invertirlos al banco y sacarle intereses. Es decir, se pierde todo el sentido de la seguridad y la solidaridad social. Entonces es un problema muy, muy fuerte que también afecta al tema de las finanzas. Por aquí quiero saludar a Mónica Iturbide, que nomás no dice nada, y también un saludo para Samsung SM y para Galaxy S21 5G. Muy participativo. Muy participativos. Igualmente, buena charla. Felicidades desde acá, desde Nuevo Casagrandes. Esto es todo, Miguel Méndez. Un abrazo fuerte hasta allá. Igualmente para todos. Gracias, Miguel. Bueno, le brindamos un aplauso aquí a nuestros. Está Mónica. ¿Qué dice Mónica? Ya. Mónica, ¿cómo estás, Mónica? Muchas gracias, gusto en saludarlos, interesantísima la plática. Ya me va el libro un poquito y recordar y aprender un poco más el día de hoy. No, felicidades, Leo. Bien, muchas gracias. Vamos a dejar de grabar.